Bienvenidos a esta mesa redonda, parte de Españoramas, eh, programado por el amigo Fran Gallo. Yo soy Andrés Ditela, me han invitado a coordinar esta mesa, cuyo título es, lo tengo acá anotado, Cine como espacio íntimo. Y tenemos el lujo de contar con tres de las cuatro autoras de dos películas increíbles que tienen que ver con la correspondencia, ¿no? Entre dos cineastas en ambos casos. En el primer caso, que es A Media Voz, es dirigida o codirigida por Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández. Heidi no ha podido estar con nosotros porque entiendo que está de jurado en el Festival de Málaga en este momento, Sí, eh, así es. bien- viendo películas sin parar y deliberaciones tremendas. Pero sí, bueno, contamos con Patricia Pérez Fernández y la película se llama Media Voz. Y la otra película de la cual vamos a hablar hoy, en la cual tenemos también el placer de tener a las autoras, estamos con Meritxell Colell y Lucía Basallo. Así que me gustaría arrancar quizás empezando con una pregunta bastante obvia, que es ¿cómo empezó eh, este proyecto, cada uno de estos proyectos? Son dos películas que tienen muchas cosas en común y a la vez enormes diferencias, ¿no? Entonces quizás empiezo contigo, Patricia Pérez Fernández. ¿Cómo empezó este proyecto que terminó siendo A Media Voz? Em, Esto es un proyecto casi que de vida, que quizás muchas veces fabulamos hasta que finalmente se hizo realidad, ¿no? Pero ya cuando realmente nos sentamos a hacer la película y a pensar en ella, fue cuando teníamos cerca de 40 años y queríamos hablar sobre cómo nos sentíamos cada una como emigrantes, como mujeres, como nuestra relación con el cine, como creadoras, llegando a esta edad, ¿no? Y luego el dispositivo de la correspondencia salió solo y casi que desde el principio, porque nuestra relación durante muchos años se basó en la correspondencia, y como queríamos hacer una película dirigida entre las dos, pero donde cada una tuviera como su espacio de libertad, la correspondencia audiovisual nos pareció el dispositivo que más claramente se iba a ajustar para Media Voz, ¿no? Y fue así como empezamos a pensarla y fue apareciendo la película. ¿Y cuánto tiempo le llevó? Yo siempre recuerdo esa historia que se le atribuye a Chuang Tzu, ¿no? El filósofo chino medieval, que además también parece que era un eximio dibujante, y que en un momento el emperador lo llama para que le dibuje un cangrejo. Entonces Chuang Tzu dice, necesito 10 sirvientes y una mansión sobre el lago. Bueno, entonces el emperador le otorga eso. A los 10 años viene a por su cangrejo y Chuang Tzu dice, necesito 10 años más, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco impaciente, el emperador concede y a los 10 años vuelve ya muy, muy, muy impaciente. Dice, mi cangrejo, ¿dónde está mi cangrejo? Y Chuang Tzu saca una pluma y en breves trazos, ahí tiene el cangrejo más perfecto jamás visto sobre la Tierra. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó Chuang Tzu en hacer ese cangrejo, ¿no? Entonces la pregunta también podría ser un poco para Meritxell y Lucía, la que quiera comenzar, porque la película de ustedes pone un poco explícita la duración de la correspondencia, ¿no? Que son muchos años.
¿Cuánto tiempo les llevó? Pues fueron 4 años y medio, ¿no? Que están filmados, digamos, desde que empezamos hasta esa última correspondencia. Después duró medio año más como para cerrarlo. Pero en nuestro caso quizá, y tú sigues, Lucía, todo empezó más como un juego y desde la inconsciencia, ¿no? O sea, como desde simplemente el juego de mandarnos presentes, como en forma de regalo, en forma de presente. Lucía estrenaba el mar, yo estrenaba los árboles hermosos de Buenos Aires, ¿no? Y era como el cine como espacio de encuentro, sea la distancia que sea, ¿no? Y de repente, pues bueno, poquito a poquito fuimos hilando y en un momento dado se dio la cuestión de si íbamos a hacer una película o no, ¿no? Y decidimos hacerla. ¿Y cuánto tiempo había transcurrido cuando tomaron esa decisión? Esto va a ser una película, y que trascendía como el hecho más bien privado, personal, de estar mandándose cartas. Pues la Creo que película, puede ser, Mary, que como 3, 4 años después tomamos como la decisión concreta de, de que podíamos hacer una película. Casualmente creo que fue cuando fuimos al Work in Progress de Málaga, puede ser, que ahí conocí a las Ahí chicas, nos vimos, sí, 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 claro, nos ahí vimos. vi el primer corte de A Media Voz en Work in Progress. Y Mary llegó Sí, unos días después y le conté a Mary, le digo, me ¿podés acuerdo. creer que hay una película hermana? Sí, sí, sí. Fue todo como muy inconsciente, sinceramente. O sea, quizás los otros vieron una película antes que nosotras. Un programador de Málaga, la gente con las devoluciones empezaron a ver y nosotras empezamos a entender que podía ver una película, y tengo la enorme suerte que mi amiga es una gran montadora y que también, bueno, era la montadora de mis primeras pelis, ¿no? O sea, así nos conocimos. Y entonces también eso hizo que el juego sea muy divertido, porque que uno envíe fotos, imágenes, lo que se le ocurra, notas de voz, textos, y que la otra persona te devuelva un relato así, y que yo le dé una devolución del relato, y ahí se empezó a armar como un cadáver exquisito de idas y vueltas, y que fue cada vez más grande, ¿no? Como fue creciendo ese ida y vuelta. En nuestro caso Increíble. creo que es bastante distinto. Nosotros siempre fuimos conscientes de que íbamos a hacer la película. En todo caso, en la película quizás como que contamos un poco como la historia de ustedes, ¿no? Como si no fuéramos conscientes y a partir de un momento somos conscientes, los personajes de la película, ¿no? Pero nosotras como creadoras desde el principio sabíamos que estábamos haciendo la película. Se inspiró la película en nuestras vidas y en nuestras cartas escritas, pero la construcción como tal la fuimos haciendo, cada una editó sus imágenes y la fuimos haciendo en tiempo real durante 9 meses. Pero tardamos unos 5 años en conseguir la financiación para poder estar esos 9 meses entregadas a esa correspondencia audiovisual que habíamos soñado para la película, ¿no? Hay algo que en el caso de Transoceánicas, que es la película de Meritxell Colell y Lucía Basallo, aparece esto como para mí un aliento de enorme libertad que se siente, ¿no? De que la película podría ir para cualquier lado, y a la vez creo que lo que ancla siempre el relato es la relación, ¿no? Es decir, que le están hablando, una le habla a la otra y la otra responde. Creo que eso es algo básico de la correspondencia. Pero me pregunto también, Patricia, en relación a vuestra película, que como dices, quizás fue concebida más como una película a partir de la existencia previa de cartas y correspondencia de otro tipo. Hablaste recién de la diferencia, en algún sentido, insinuaste, entre las creadoras, que serían Heidi y tú, Sí. y los personajes. ¿Cómo es esto? Mm. Sí, en nuestro caso, no sé si Mericheli
y Lucía lo sienten igual, ¿no? Pero en nuestro caso sí hay una construcción de personajes porque nosotras teníamos como claro que estábamos haciendo una película autobiográfica, pero para nosotras era más importante que ser, más importante era, menos importante era ser fiel a nuestra propia autobiografía, si con eso estábamos reflejando una generación de cubanos que habían tenido que emigrar, ¿no? Entonces, en determinado momento, nosotras nos hemos puesto como personajes al servicio de esa película que estábamos haciendo. Lo cual no quiere decir que esencialmente seamos nosotras, porque una y otra vez yo sigo viendo que cuánto de nosotras hay en toda la película, a pesar de que ha habido mucha construcción, pero cómo al final la esencia somos nosotras. Y cada vez me descubro más en la película y descubro más a Heidi, ¿no? En esos personajes que hemos creado. Pero sí ha habido mucha escritura también luego de haber vivido este proceso que les contábamos de 9 meses, donde solamente habíamos esbozado los temas que íbamos a tratar en cada carta, pero no sabíamos, Heidi no sabía qué imágenes iba a recibir de mí, ni yo tampoco con qué imágenes ni qué textos me iba a llegar ella. Después de ese trabajo que habrá tenido como resultado unas 3 horas de material más o menos, entonces empezamos a trabajar con una guionista y entre las tres hicimos como una conciencia muy clara se hicimos como un trabajo mucho más consciente, menos espontáneo, donde a partir del material que había salido afianzamos, o más bien lo que hicimos fue agudizar las diferencias entre las dos para que no hubiera redundancia y fuimos como distinguiendo bien cómo era una en relación con la otra, a cuál le correspondía más el peso de la nostalgia, a cuál le correspondía más ser más desapegada, quién tenía más necesidad de crear de una manera, y todo eso lo fuimos afianzando a partir de un trabajo más espontáneo, que fue el primero que les contaba de 8 meses, pero sí hubo como una construcción bastante grande de los personajes, aunque ya te digo, yo me identifico mucho con mi personaje y Heidi con el suyo, ¿no? Qué interesante ese proceso, ¿no? Como de descubrir a la otra, a la corresponsal y quizás a sí misma a partir de un personaje de alguna manera de ficción, ¿no? ¿Y qué descubriste tú, si puedes decirlo, de Heidi en ese personaje? Al ver la Pues sí que, película o sí, al es que hacerla. está en la película porque al final queda, pero en el propio proceso creativo nos dábamos cuenta de cómo el resultado de los personajes ya también se ve en el proceso creativo. Heidi es mucho más, ella tiene que tener la imagen perfecta, la carta súper elaborada, estar súper contenta con las imágenes y el resultado del montaje, mientras yo trabajo quizás primero desde un lado mucho más espontáneo, ¿no? Voy mezclando cosas, no sé cuánto, y entonces tengo la carta, pero está muy apegada a que va a ser la versión final. Entonces, eso que aparece en la película y que luego se convierte en texto de la película porque lo descubrimos en el propio proceso, ¿no? Heidi casi que empieza diciendo, yo tengo que reconstruir las imágenes, ¿no? Es verdad, ella tiene que reconstruirla. Yo puedo utilizar un material que he filmado en medio de unos mercadillos sin saber sin estar pensando demasiado en el resultado estético del plano, ¿no? Sin embargo, eso para Heidi es muy difícil, ¿no? Y eso es algo que hemos ido como descubriendo cada una de la otra cuando nosotras habíamos trabajado como Meritxell y Lucía, habíamos trabajado juntas, yo como montadora de Heidi, Heidi como fotógrafa mía, y creíamos al principio que eso iba a generar que las cartas de ambas se parecieran mucho. Y lo que fuimos descubriendo en el propio proceso de hacer las cartas es que tenemos un acercamiento una relación con la creación diferente, ¿no? Que las cartas son claramente muy distintas una de la otra y que para nuestra sorpresa somos mucho más diferentes de lo que pensábamos, ¿no? Bueno. Lo que tiene de increíble, digamos, la película es, por un lado, hay muchas imágenes que ustedes han filmado de ustedes mismas y, bueno, en Cuba, ¿no? Desde, no sé, fines de los años 80, principios de los 90, cuando
estaban estudiando, no sé si en la escuela de San Antonio de los Baños, la legendaria escuela cubana. Hay muchísimas imágenes de ustedes y hay una especie de trabajo casi arqueológico con las propias imágenes, ¿no? Con el propio archivo, de preguntarse qué le estaré diciendo yo en ese momento a Heidi o al revés, o de pronto un recuerdo muy puntual. Me acuerdo perfectamente lo que estaba diciendo en ese momento, ¿no? Es como Sí, hay una relación muy dinámica con el propio archivo y a la vez esta generación permanente de materiales, ¿no? Que están filmando su propia vida cotidiana en el momento del exilio, de los durísimos primeros momentos del exilio, hasta ¿no? Hay imágenes increíbles del primer momento de entrada, cruce de la frontera a España y como, bueno, me escapé. Y está todo con un trabajo de imágenes increíble porque hay una mano al viento ahí que dura unos, no sé, 20 segundos, que me pareció profundamente emotiva esa mano como expresión de la libertad, aunque sea, ahí dice, no sé cuánto duró ese sentimiento, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Me sí, pareció un momento hermoso que sintetiza a través de la imagen, ¿no? Un sentimiento. un Eso me sentimiento. pareció hermoso. En el Es que caso una de, cosa, sí, totalmente debemos anotar una cosa de lo que has dicho, que una cosa importante del proceso que permitió ese encuentro con las imágenes es que yo lo que sí hice durante todo el tiempo fue solamente guardar en una caja las cintas, pero yo mm, no tuve la posibilidad nunca porque como ya ves que fue mi emigración y porque eso lleva tiempo, concentración y sobre todo confianza en que tienes un material audiovisual ahí, mm, ¿no? Yo no confiaba mucho en ese archivo. Para una vez que ya tuvimos la financiación de la película fue que yo digitalicé todas esas imágenes y me encontré con esas imágenes por primera vez, ¿no? Ya después de haber hecho no sé cuántas versiones de guión. Entonces, claro, sí fue un encuentro real con esas imágenes, por eso hay como tanto mm. diálogo con esas imágenes y sobre todo con esa mujer a la que yo no había visto yo misma, ¿no? Desde tantos años y que me generaba como mucha curiosidad cómo, qué había de, qué era lo que, de lo que se veía, lo que se pensaba, ¿no? Lo que se estaba viviendo, que lo tenía más claro y luego lo que las imágenes me regresaban, ¿no? Hay un sentimiento de enorme intimidad, como corresponde al título de la mesa, y que para mí es de mucha generosidad también, ¿no? De exponerse y sobre todo con mucha vulnerabilidad. Y inclusive, digamos, espero no estar diciendo una pavada, pero hay algo realmente de la tradición de la mujer, ¿no? En esa expresión de la intimidad que, digamos, remite a, no sé, los cuadernos de Virginia Woolf y las correspondencias siempre ha sido como una especie de territorio femenino considerado durante muchísimo tiempo menor, como lateral, como algo no lo importante. Y de golpe yo creo que en estos tiempos como que se está dando vuelta eso y esos márgenes empiezan a ser cada vez más sustanciales y hablar más de la experiencia común de todos, ¿no? Es decir, como si algo un poco tapado, como ha sido, ¿no? La experiencia de la mujer, de la intimidad de la mujer, no solo entre mujeres. Y acá me parece que hay algo que está pasando en ambas películas, que es que a nosotros, por lo menos yo, varón, asisto a este diálogo entre mujeres y primero me siento muy identificado, como un poco casi sorprendentemente, y por otro lado, como asombrado con el nivel de exposición, de valentía, repito, de generosidad con el espectador o con los espectadores que demuestran las películas, ¿no? En ese sentido, no sé, hay un momento, Lucía, creo que en la correspondencia de Transoceánicas,
muestra su desktop, ¿no? Creo que es Lucía, y empieza a buscar archivos. Y ahí hay una cosa de mucha intimidad de pronto en mostrar el desktop de tu computadora, no se pueden aparecer cosas insólitas. Esa fue Mary que Ah, fue estaba... Mary, ¿ves? Es al revés. que Bueno, grabó una búsqueda de material cuando reconectó con el material un tiempo después, porque nosotras, como todas las relaciones, tienen sus momentos, ¿no? Y hubo algunos momentos de desconexión y cuando ella quiere volver a reconectar, reconecta a través de reconectar justamente en el timeline del Adobe Premiere el material, y ahí hace esa búsqueda y la muestra. claro. Pero vos al principio no mostrás unas fotos también. Yo sí, mostré Pero muchas él fotos. adentro, como desde, mostrando El escritorio. el escritorio, ¿no? Ah, sí, hay Por fotos que eso, están, sí, hay fotos de mi infancia que están a través del escritorio, sí, bueno, también. no, pensaba que, pero me parece que la película está llena justamente de ese tipo de ecos y, bueno, correspondencias, ¿no? De que una muestra unas fotos y la otra empieza a buscar material de archivo. Y hay algo ahí del intercambio, ¿no? O sea, no sé, Mary, cómo te resultó a ti, o sea, ese momento, por ejemplo, de reconectar, o sea, eso quiere decir que en algún momento abandonaste. Bueno, como es lo que dice Lucía, ¿no? O sea, que nosotras hemos, digamos que la película es un registro de por dónde pasamos, ¿no? También vitalmente. Y sí que es interesante esta perspectiva que comentas, ¿no? De entender el archivo propio como algo muy íntimo, ¿no? Como un espacio muy interior. Y al final, Lucía también en una de sus cartas lo comenta, ¿no? Que al final el archivo es la memoria y a veces para reconectar con el presente tienes que volver atrás, ¿no? Y volver atrás con tu archivo personal como para poder volver a compartir con el otro, ¿no? Eso no sé si es generoso o no. Yo creo que en la vida lo necesitamos permanentemente, ¿no? Actualizarnos. Y las imágenes muchas veces, ¿no? Escuchaba a Patricia, nos sirven para eso, ¿no? Como para encontrar un punto para reconectar con quién fuimos, quién somos, la relación que tenemos con el otro. Y quizá en Transoceánica sí que se juega mucho a ese nivel, quizá también porque somos cineastas y las imágenes, ¿no? Son una forma clave para conectar eso con la interioridad, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías de el intercambio de mujeres, quizá culturalmente nosotras estamos acostumbradas desde hace muchas generaciones a tener amistades donde se comparte la intimidad sin pudor, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea una película y lo hace sin la conciencia de que va a ser colectivo, es evidente que te expones, no es un acto generoso, es como algo que forma parte de tu cotidianidad, ¿no? Quizá después tienes como ese choque de decir, que esto se ve en colectivo y me está exponiendo más de lo que pensaba, ¿no? Pero sí es curioso que se sienta como generoso, ¿no? Porque creo que cualquier relación, cualquier vínculo parte de ahí, ¿no? De confiar en tener un espacio para compartir. ¿Y qué te pasó en ese momento que dijiste no puedo seguir? O que empezaste de una manera muy curiosa, en vez de escribirle cartas a Lucía, a escribir una especie de diario a mano en un cuaderno, ¿no? Y dices unas palabras muy inquietantes cuando empieza esa secuencia, que dices algo así como que eh, siento como si no fuera mi mano la que está escribiendo, o como si fuera la mano de otro la que está escribiendo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es difícil, ¿no? Decir lo que pasa en estos momentos donde la escritura está totalmente desconectada, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con hacer cine, ¿no? Para mí eso coincidió con el momento de la primera ficción como directora y hay algo que trasciende y que es muy difícil de encontrar palabras, ¿no? Y justamente por eso empiezo un cuaderno en el que escribo cosas que no tienen nada que ver con quién soy, ¿no? De alguna forma, porque es como que te distancias de ti mismo y por lo tanto de los otros, ¿no? Y un poco... Y también hay un cierto encierro, ¿no?
de alguna forma, es cuando no hayas la palabra oral ni escrita como para comunicar lo que te sucede, ¿no? Es como que necesitas un espacio de recogimiento para luego poder volver a comunicarte, ¿no? Y a mí es lo que me pasó haciendo la primera ficción, que de repente estás en la ficción, ¿no? Totalmente absorbido por eso y hay un distanciamiento y en ese distanciamiento eres incapaz de seguir una correspondencia con tu amiga porque sabes que todo lo que le vas a decir no es lo que le quieres decir y escribes. Porque hay algo muy interesante que sucede en Transoceánicas, que es que en un momento hay una apuesta muy fuerte por el silencio. Yo diría casi la mitad de la película, ¿no? No sé cuándo es que aparece la primera voz, que escuchamos la primera voz, que si no me equivoco, es la voz de Lucía, cuando habla y se muestra su imagen, se filma en el espejo, inclusive muestra, también aparece el cuerpo de Lucía, que es cuando está embarazada, ¿no? Que es muy fuerte, es un momento muy, muy fuerte de la película. Y también es como una especie de shock, porque hasta ahora veníamos en casi todo silencio, silencio porque son, para quien no haya visto la película, son los textos aparecen como cartelitos, ¿no? Como subtítulos, y hay un trabajo muy sutil con la atmósfera sonora, ¿no? Que es algo que muchas veces no se habla en el cine, la potencia de generar emociones que tiene el ambiente, el sonido, una voz lejana. Entonces me pregunto ahí cómo fue esa decisión, Lucía, quizás de pronto hablar con tu propia voz y filmarte a ti misma, porque a diferencia de A Media Voz, donde tenemos muchísimas imágenes de Heidi, de Patricia, desde, digamos, no sé, de los 18 años o antes inclusive, porque hay unas imágenes hermosas en la piscina, ¿no? Que es algo muy importante en la película, cuando eran niñas que nadaban y hay todo una especie de leitmotiv que tiene que ver con el agua. Pero en esta película Transoceánicas, ¿cómo fue la decisión de pronto romper ese silencio? Bueno, quizás esto que se habla en el cine del punto de inflexión, ¿no? Que se dio también en mi propia vida con todo el tema de la maternidad, que hasta ahí no se había dado. Y creo que en la película y en la vida empezó a surgir eso, y yo también se lo empecé a contar a Mary, y nos parecía que veníamos como quizás hablando de lo que era la mudanza internacional, el llegar a una ciudad, el hacerse una nueva casa, bueno, veníamos como hablando de otras cuestiones, y en mi vida y en la película, por ende, aparece todo este tema de la maternidad, y fue como algo muy vital, justamente la necesidad de sacar la voz para afuera, o sea, como que también nos respetábamos mucho cuando queríamos hablar y cuando no teníamos ganas de hablar o de mostrarnos. Y incluso con las personalidades tan diferentes que tenemos, que quizás Mary se muestra bastante menos que yo tengo menos problemas con mostrar mi imagen, pero tengo momentos en los que por ahí prefiero escribir que hablar. Y bueno, y ese es ahí en la película aparece todo este tema que llega hasta el final de la peli, que tiene que ver con el deseo de ser madre, y incluso yo ahí le regalé a Mary un archivo que se lo quería regalar a mi futuro hijo o hija. Yo estaba grabando todo un proceso de embarazo como archivo personal, ¿no? Y entonces yo en un momento se lo mando a Mary, y en un momento lo veo editado y le digo a Mary, pero Mary, yo te lo regalé a vos. Y bueno, y ahí se empieza a confundir la vida y el cine, ¿no? Y ella me dice, pero bueno, pero me lo mandás, o sea, como, no sé si fue consciente o inconsciente, pero me lo enviaste.
Y bueno, y así fue el juego durante muchos años. El primer shock muy fuerte para mí fue verlo en público, en pantalla grande, en Málaga, cuando empecé a ver todo eso en una pantalla grande adelante de gente y a ser consciente de todo lo que estaba mostrando y de todo lo que estaba diciendo. Obviamente que después hubo una reescritura en el montaje de lo que queríamos mostrar y de lo que queríamos decir. Pero ese fue un regalo que le hice a Mary, que en realidad era un archivo que yo supuestamente le iba a regalar a mi hija o a mi hijo. Mm. Y ese regalo se convierte en un regalo para nosotras o nosotros, Claro. espectadores viendo la película. De verdad, muy, muy emocionante. Y me emociona también ese gesto del regalo, ¿no? El don, ¿no? Y el don genera también obligaciones, ¿no? A quien recibe el regalo. Bueno, la teoría del don, existe un estudio antropológico al respecto. Pero que la película justamente tiene mucho de eso, ¿no? De emociones que son en el fondo colectivas, ¿no? Por más que estén expresadas a través de una primerísima persona singular, que es la que caracteriza una carta, ¿no? Hay una frase hermosa que retoma Edgardo Kosarinsky, el gran escritor y cineasta argentino, de la novela en verso Eugenio Onegin de Pushkin, que es una carta que escribe Natalia a su amado, una especie de amor imposible, y dice: te escribo una carta. Después de decir esto, ¿qué otra cosa más puedo decir? Tus manos están tocando el papel que tocaron mis manos, ¿no? Como algo que dice todo. Y hay algo que decías al principio, Patricia, respecto de cómo la primera persona en estas cartas tan íntimas, tan despojadas, tan sí, expuestas, desnudas casi, expresa una voz colectiva, ¿no? Hay un plano muy emocionante en la película A Media Voz, que quizás es un plano que pasa como uno más, pero para mí fue muy, muy especial, que de pronto vemos un plano general de La Habana, y creo que en ese momento, ya no me acuerdo si eres tú o si es Heidi, que empieza a nombrar a todos los amigos que se fueron de Cuba, ¿no? Y además lo que estamos viendo es un plano de, no sé si de Habana Centro, como parece una ciudad bombardeada, ¿no? Sí. Con los edificios medio semi-derruidos y todo gris, que no es la Y es uno, imagen pero típica turística de Cuba, ¿no? y es uno de los mejores barrios, o sea, Y así sí. todo. Entonces, no sé cuánta intención había en esa hacerse cargo de una voz colectiva y no solamente la experiencia, digamos, personal, intransferible de cada una. Es una voz colectiva, pero a partir de lo súper íntimo, porque todas las personas que menciona Heidi en ese momento son nuestros amigos, y que por supuesto resuena en ti de una manera porque tú puedes pensar en tus amigos, pero imagínate cuando me llega a mí, que son en verdad nuestros amigos, ¿no? Es como yo sé que en ese caso es un momento que además es muy emocionante porque Heidi cada vez que lo grababa se volvía a emocionar. Ella se Teníamos emociona, miedo. ¿no? Sí, Se sí, teníamos emociona al miedo. decirlo, sí, tremendo. Porque cuando ella me mandó la carta, cuando nosotros trabajábamos en estos meses que trabajábamos sola, cada una grababa sus ojos, pero luego para la película ya trabajamos con el sonidista en el estudio
y teníamos mucho miedo de que en esa carta en específico, donde ella estaba tan emocionada, eso no se fuera a conseguir porque ya estaba separada de la emoción de ese momento en que la escribió, o porque al no estar ella sola, porque no somos actrices, ¿no? Pero ella siempre se volvía a emocionar, e incluso cuando vuelve a ver la película se vuelve a emocionar, ¿no? Como que es un momento realmente para mí, uno de los momentos que, como receptora de la carta, ¿no? Una de las cartas que más me emocionó de ella, ¿no? Y yo creo que a cualquier cubano le pasa, porque todos los cubanos, o bien los que están en la isla, o bien los que viven fuera, entienden ese vacío que hay en el país ahora mismo, de nuestra generación, de los que vienen detrás de nosotros. O sea, todo el mundo se está yendo, lamentablemente, ¿no? O se quiere ir. Entonces, sí, es un momento realmente muy, muy triste, y que conecta con todo el que ha vivido la emigración, o bien porque se ha tenido que quedar, o bien porque se ha tenido que ir. Hay algo además muy fuerte de la película, que es que, digamos, sin dejar de aludir esa realidad cubana, también muestra la dureza de la emigración, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que impacta, es como que, bueno, la libertad, pero... Sí, sí. Creo que impacta más porque es contado en primera persona, porque las dos somos muy conscientes de que la emigración de nosotras, con todo, fue bastante amable, ¿no? Comparado con lo que pueden ser otro tipo de migraciones. Claro. No sé, siempre me sentí, dentro de todo, yo que fui la que la tuve más difícil, me seguía sintiendo privilegiada en comparación con todas las historias que uno ve en la televisión o en otros documentales mucho más, con realidades mucho más extremas, ¿no? Pero creo que lo que le da una relevancia tan fuerte es que sea contado en primera persona, ¿no? Que ojalá y pudiéramos escuchar más de esas historias en primera persona, seguro serían sumamente impactantes, ¿no? Me gustaría saber, la película Transoceánicas termina de un modo también muy emocionante. Creo que se trata de dos películas donde aflora permanentemente la emoción, ¿no? Que es una emoción personal, pero como acabas de decir, se transmite a nosotros que la estamos viendo. Eh, y hay un momento, el final de Transoceánicas, que combina dos cosas realmente maravillosas, que es la voz, creo que de tu abuela, ¿no? Que recita una especie de, no sé, como juego de palabras. Ay, que me encantaría que lo recites si te lo acuerdas. El cuento. Del pico o no pico, no pico porque si pico me mancharé el pico y no podré ir a las bodas de mi tío Perico. Era muy chiquita, sí. Y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Yo me sabía eso también. Y después de eso está, ¿no? Como las imágenes esas medio acuáticas, y la historia del embrión, de alguna manera, que cuenta Lucía, ¿no? Como si fueran los extremos de la vida y ustedes medio en el medio, ¿no? Eso me pareció muy, muy emocionante, que también resulta algo universal, ¿no? La experiencia es como tiene en cuenta el comienzo de la vida y, bueno, al final, además tú lo dices también de una forma fuerte, que es que tu abuela quería enseñarte a, a ¿cómo se dice? A coser o a tejer, antes de que se muriese, ¿no? Entonces todo ese final cobra otra intensidad, o sea, vemos una señora haciendo sus menesteres, pero no es solo eso, ¿no? Creo que en general en las dos películas hay un uso de las imágenes siempre con un valor metafórico relacionado a la emoción, ¿no? Me gustaría que hablen un poquitito ahora Meritxell y Lucía del trabajo
propiamente con las imágenes. Claro, por ejemplo, en este caso, no solo es la vida y la muerte, digamos, que van unidas, sino que para mí, cuando pensaba cómo me gustaría que fuera esa última carta, me gustaba transmitirle algo a Lucía y a ese posible, y al embrión, digamos, que podía ser como su hijo o su hija, algo de lo que yo había aprendido, ¿no? Como esa idea como de irnos transmitiendo y oralmente. Y en relación a las imágenes, claro, hay algo, a mí lo que me parece más interesante de explorar en estas correspondencias, más allá de la intimidad, es justamente eso, qué forma le damos a la interioridad, ¿no? Cómo hablar de lo que sucede por dentro es una cuestión, pero cómo darle forma es otro, ¿no? Con qué imágenes, con qué sonidos. Y ahí, por ejemplo, en muchos momentos, y Lucía, ¿no? Y con toda su historia, fue apareciendo todo el tema del agua. Lo líquido, ¿no? El agua y casi yo ahora, después, ¿no? Cuando terminó la película dije, es que es como que construimos una habitación bajo el agua, ¿no? Sin quererlo, como de una forma muy intuitiva, si pienso en Transoceánicas pienso eso, ¿no? En ese espacio que construimos entre las dos y están las profundidades, sí. Y por eso aparecieron todo ese universo acuático, interior, sí, imaginario. Sí, 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 tal cual, como que construimos nuestro cuarto propio en el medio del océano, a mitad de camino entre España y Argentina. Y claro, queríamos transmitir esa interioridad del útero y de la maternidad y del posible embarazo, y lo pensamos muchísimo, cómo iba a ser eso. Y intentamos y fuimos por otros caminos, y al final un día yo le dije, quiero que me gustan mucho unas imágenes de unas flores que teníamos, y le digo, y la verdad es que me gustaría mucho, a mí me gusta muchísimo el cine experimental. Caldini, que vos lo conocés muy bien por la película que hiciste, es una de las pelis que más me gustan. Y el cine experimental a mí me gusta muchísimo, y entonces quería probar un poco con tintas chinas y aguas y tratar de armar algo que sea más metafórico. Y en ese sentido digo que fue un juego transoceánicas porque construimos imágenes y duraciones de tiempos y silencios muy a piacere, o sea, realmente nosotras no tuvimos productores hasta la última instancia, que algunos productores nos ayudaron como a terminar un poco la peli, pero realmente no hay una financiación por detrás, con lo cual eso tiene cosas como todo en la vida, positivas y negativas. Lo positivo es que realmente le dimos la duración a cada situación y a cada construcción de imagen, y cuando digo de imagen digo en lo sonoro y en lo visual, en lo que implica lo audiovisual, que lo disfrutamos muchísimo. Y que lo decidimos así, ¿no? O sea, como lo íbamos sintiendo en cada momento, y lo conversábamos en larguísimas charlas de teléfono, de WhatsApp, de mails, y nos dimos también el tiempo que quisimos para hacer la película. Podría continuar la película y en un momento decidimos terminarla. Porque la vida sigue y la peli podría seguir, pero en un momento quisimos que termine. Bueno, la vida sigue, Curioso, pero en algún momento termina, ¿no? qué curioso lo del agua, ¿no? Que aparece en las dos películas con tremenda fuerza, ¿no? Sí. En vuestra película, Patricia, está muy relacionada con el hecho de nadar, ¿no? Esa amistad que casi parece, por lo menos de acuerdo a la fábula que narra a media voz, la amistad pareciera nacer en una piscina, ¿no? Cuando ustedes son niñas. Absolutamente, sí. Sí, sí, yo la imagen primera que tengo de Heidi es haciendo los exámenes de natación, ¿no? Para entrar en... Es muy increíble, Patricia, cómo en la película hay tanto material filmado de ustedes, ¿no? En el pasado lejano, y no sé, me impresionó, y inclusive en el presente, o como si hubiera una vocación de filmar la vida
sin saber muy bien para qué, ¿no? Sí, yo creo que las dos tenemos cada una su estilo, ¿no? Heidi como mucho más desde la fotografía, desde los autorretratos, desde encontrar esa imagen perfecta que consiga em, reflejar cómo ella se siente en ese momento, ¿no? Y yo desde una necesidad de filmar algo que aparece ahora mismo y que no puedo no filmarlo. Siempre hemos como tenido esa necesidad ambas de registrar el presente de alguna forma, ¿no? Y cada una tiene sus diarios, más las cartas, es como algo que seguimos haciendo y que va más. Yo no sé cuándo voy a parar, porque como que, como ahora es tan fácil además, ¿no? Los móviles, las cantidades de cámara, el problema es organizarlo, que no se pierda la información, pero sí, yo sigo escribiendo cada vez más y grabando cada vez más y Heidi ahora está haciendo un trabajo mucho más formal, pero que sigue respondiendo al presente, ¿no? Pero de una manera más desde las artes plásticas y desde el armado de especies de cajas donde ella siente que ahí concentra algo más tipo Jodorowsky o no sé, estoy metiéndome en un terreno que no me toca, ¿no? Pero digo, porque es de ella y ojalá estuviera allá para explicarlo, ¿no? Más simbólico, pero Mm. que a la misma vez sigue siendo como un autorretrato, aunque no esté ella reflejada en la imagen, ¿no? Pero creo que sí, que es una obsesión de ambas. ¿Por eso te refieres a esas... algo que aparece en la película? No, algo que está haciendo ahora. Algo que está haciendo ahora, que en la película se ve como que en la película, en la época de la película y antes de la película son sus autorretratos, que ella necesita construir esos autorretratos tan elaborados, ¿no? Que son, al final son como collage. Ahora mismo lo que está haciendo es mucho más abstracto, pero sigue siendo igualmente una necesidad de dejar registrado de alguna forma una emoción del presente, ¿no? Hay algo a media voz que aparece casi de una forma muy evidente y creo que también está, sobre todo sobre el final de Transoceánicas, que son como vidas de cine, ¿no? En el sentido de que ustedes son casi como si fuera antes que nada cineastas, ¿no? Y hay algo, me hizo acordar esa frase que me gusta mucho de François Truffaut, que en algún momento escribe, últimamente solo me interesan las películas que expresan la alegría o el dolor de hacer cine. Quizás sea una cosa muy de formación profesional, ¿no? Pero me parece que más allá de que si uno hace cine o no, creo que esa pasión o ese dolor, esa necesidad de expresar alegría o dolor es algo que se transmite, porque creo que todos en la vida experimentamos alegría y dolor con lo que hacemos, ¿no? Con lo que nos apasiona o con las personas que nos apasionan. Entonces hay algo ahí, no sé ¿qué significa, Patricia, para ustedes o para ti el cine? Como posibilidad, como, no sé. Sí, yo creo que en la película de alguna forma, mientras hacía la película también lo fui entendiendo, ¿no? Cuando yo empiezo a darme cuenta que es algo que ocurre mientras hago la película, ¿no? Y que también me lo hace ver Heidi, de que ese impulso de filmar y filmar y filmar era de alguna manera una necesidad que no estaba encontrando cauce, ¿no? Que ese filmar compulsivamente, no poderlo evitar, era que de alguna forma era la manera en que yo sentía que seguía haciendo cine, ¿no? Eso yo no lo tenía tan claro y eso no sé si lo vi mientras lo editaba o me lo hizo ver Heidi, ¿no? Pero de alguna forma es cierto y eso me hizo también sentirme a mí reconciliarme, me ayudó a reconciliarme con lo como yo había elegido que fuera mi emigración, ¿no? Y cómo había elegido que fuera mi relación con el cine. Ahora digamos que tengo una confianza que no tenía antes, ¿no? Que es que yo sé que con esas imágenes puedo contar historias. Antes las hacía porque necesitaba filmarlas, ¿no? Pero realmente no sabía qué iba a hacer con ellas, ¿no? Ahora siempre, aunque sé que grabo mucho más de lo que voy a usar nunca en mi vida, eh, hay algo por ahí que me da la tranquilidad de que tengo carpetas de historias, ¿no? Que sé que si tuviera dos vidas, a lo mejor
me daría tiempo de contarlas y sobre todo la satisfacción que me produce que solo dependa de mí, ¿no? Eso es como... Son tus 20 años de Chuang Tzu, ¿no? Exacto, exacto. Sí. No sé si en el palacio del emperador, pero bueno. Bueno, pero mira, no me quejo. Tenemos que ir cerrando, terminando un poco. Nada, quería escuchar también, me interesa un poco en función de la misma pregunta, Meritxell, Lucía, ¿qué significa el cine en vuestras vidas? El cine para mí es una forma de estar y habitar el mundo, ¿no? Y al final es ese espacio para conectarnos, sobre todo, ¿no? Es eso, y por otro lado un espacio de aprendizaje, ¿no? Una de las cosas que más me gustan a mí del cine es que siempre en algún momento se colectiviza y ahí se vuelve riquísimo porque el punto de vista, ¿no?, se vuelve múltiple y ahí uno crece exponencialmente, y eso es como lo que más enriquecedor, bueno, lo que me va a apasionar por el cine al final. Lucía. Y un poco lo mismo, ¿no? Como algo inevitable para mí en mi vida es el cine y la imagen. Empecé siendo fotógrafa por mi padre y a partir de ahí empecé después con el movimiento y me gusta mucho la música. Y sobre todo me di cuenta que es una manera de poder conectar conmigo cuando escribo, cuando pienso, cuando edito y cuando estoy sola, y también de poder conectar con los demás. En el set, no sé, en los festivales, conocer gente a través del cine me parece apasionante. Así que la verdad es que no hago otra cosa, no, casi no miro tele, o sea, prácticamente hago cine, miro cine, respiro cine, como que es en este momento de mi vida la gran motivación que tengo, sinceramente. Es algo que a mí me gusta muchísimo. Es muy Yo sí hermoso. puedo añadir. Sí. No. Si quieres, no, era que me quedé con ganas de decir una cosa. Dila, por favor, Patricia. No, que creo que para mí, para Heidi también, aunque parezca raro, ¿no? Que las dos somos muy tímidas y creo que es un espacio de comunicación, que los amigos más cercanos incluso tienen la posibilidad de conocernos a través de a media voz, los amigos cercanos y la familia, ¿no? Tienen la posibilidad de conocernos a través de a media voz como no nos han visto nunca, ¿no? Entonces es el sitio donde nos sentimos cómoda para comunicar. Y sí, no, yo estaba por decir que es muy, muy emocionante también para mí el momento en que se escucha esa conversación entre Lucía y, claro, quién es su padre. Uno intuye que es el padre, que el padre está tratando de decirle cómo filmar la luna. Es muy simpático y un momento muy, muy hermoso también, transgeneracional, ¿no? Que tiene que ver con el legado y la Sí, interpretación del legado. Y de eso, transgeneracional, por la situación de que la generación de mi padre, antes de fotografiar o de mirar algo, o sea, antes de filmar o fotografiar algo, lo miraban. Nuestra generación muchas veces directamente miramos a través de, o una cámara, o sea, es muy fuerte eso, ¿no? Y entonces él me decía, no, te pido por favor, parate acá y mirala a la luna. O sea, y después prendemos la cámara. Ese es mi padre. Y yo aprendí mucho gracias o sea, la primera cámara de foto, la Voigtlander, me la regaló él. Podemos contar la confesión, ya para cerrar esta mesa íntima, de que las primeras fotos de mi vida casi que fueron las del casamiento de Andrés Di Tella. O sea. Que las tengo ¿Sí? acá, las tenemos acá. Sí, era una niña. Prácticamente yo creo que estabas en el colegio, ¿no? 19 tenía. 19. Y tuviste la audacia de regalarme unos rollos de fotos, porque soy muy amiga de Cecilia, de su pareja, y tuvieron la audacia de regalarme unos rollos de fotos, y yo les decía, pero yo estoy practicando con una Pentax K1000 que me acaban de traer de Estados Unidos y casi que no la sé usar. O sea, yo dije, bueno, estarán jugando, digo,
habrá seguramente un fotógrafo o una fotógrafa del casamiento. Y cuando me di cuenta que era la única, empecé a decir, ¡ay, qué responsabilidad! Y estaba Marta Minujini, había artistas que yo los consideraba como grandes referentes de mi vida y yo les tenía que hacer fotos, o sea. Ahí están las fotos todavía en su marco, Lucía, así que Pero la pasamos Qué bien, bonito. estuvo buenísimo. Ese casamiento hermoso. fue muy lindo, ese casamiento. Bueno, y todavía seguimos casados, eso es lo más Y increíble. siguen casados. Sí. Bueno, así que terminamos con una nota intimista, como le hubiera Intimísima. gustado a Fran Gallo, el programador de Españoramas, que ofrece estas dos películas transoceánicas de Michel Cosel y Lucía Basallo, y A Media Voz de Patricia Pérez Fernández y Heidi Hassan, ¿es así? Sí. Que son dos, realmente si no las han visto se las recomiendo, creo que tienen que entrar al canal de YouTube, no, tienen que entrar a Cinemascope, y ahí buscar Españoramas. Las películas están todas accesibles en forma gratuita durante esta semana que dura la muestra, y están estas dos películas maravillosas, y hay otras también. Hay una en particular que recomiendo que es El Año del Descubrimiento, que es también realmente habla de un momento tremendamente potente del llamado cine español, que como ya hemos visto está nutrido por, en este caso, una catalana, una argentina y dos cubanas. Ese es el cine español de hoy. Así que nada, les agradezco, Mary, Lucía, Patricia, por esta conversación tan hermosa. Muchas gracias a ti. Y sobre todo gracias por unas películas que me han traído muchas emociones. Muchas gracias. Un Bueno, placer y un yo honor. también quería agradecerles por la charla. Yo tenía ganas de que se dé porque digamos, esto que ocurrió con estas dos películas casi en simultáneo fue algo muy maravilloso, ¿no? De que suceda, y además el último festival que pude participar antes de la pandemia fue La Habana, que era mi gran sueño en la vida, conocer Cuba, era uno de mis grandes sueños, y fui a un festival. Y entonces cuando vi A Media Voz también me tocó mucho en ese sentido, ¿no? Como Cuba, el hacer cine, la escuela esa que es tan maravillosa, el mar, el hecho de haber vivido en Europa también 10 años, así que también tenía ganas de agradecer por haber podido conectarnos, ¿no? En este espacio, aunque sea virtual. Nosotras habíamos estado con Merichel en un programa de radio, pero no habíamos estado contigo. Sí, ha sido muy lindo lo de las dos películas, la verdad. Sí. Así que bueno, terminamos con estas palabras de agradecimiento mutuo, y nada, vayan a ver las películas transoceánicas y A Media Voz, que realmente van a tener una experiencia fantástica. Muchísimas gracias a todos Muchas y gracias a ti. todas. Gracias. Chau, Hasta chau. luego.